victoria. Aunque no entienda, yo veré tu gloria, yo veré tu gloria. Aunque no entienda, yo veré tu gloria. Aunque no entienda, declara victoria. Aunque no entiendas, declara victoria. Aunque no lo veas, declara victoria. Declara victoria, declara victoria. Aunque no veas, declara victoria. Aunque no veas, declara victoria. Aunque no veas, aunque no veas, aunque no veas, declara victoria. 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 Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Fuerte aplauso al Señor. Yes. Dale un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso. Vamos, vamos, vamos. Solo los que aplauden están en victoria. Yes, yes. ¿Cuántos estamos listos para continuar adorando al Señor? ¿Cuántos seguimos listos para continuar adorando al Señor? Yes, acompáñame con tus palmas. Al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este
mayores cosas aún vendrán. No creeré, si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré, si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré, si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré, si vivo esto no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Díselo con alegría, con gozo. Mi Rey de Gloria vive, mi Rey de Gloria está sentado en el trono, pero sabes que ahora va a pasar algo. Va a decirle a la persona que tiene al lado, pero el Rey de Gloria con nuestra adoración se va a parar de su trono para escuchar nuestra adoración. Vamos, díselo. Nuestro Abba Padre va a descender a este lugar y va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Vamos, yo no sé si tú has podido sentir la presencia de nuestro papito, de nuestro Dios. Pero si no lo has sentido, tal vez porque está un poco drenado, tal vez porque está un poquito desconcentrado. En esta hora dile: Padre, yo te entrego todo, te entrego mis pensamientos, te entrego mis distracciones. Porque yo si llegué a la casa no fue para llegar y no hacer nada, sino fue para llegar y recibir más de tu presencia, sino para adorarte, para exaltarte, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos, levanta tus manos y disfruta de este momento con el Señor. Oh, tú eres el Rey de Gloria. Oh, tú eres el Rey de Gloria. Oh, Rey de Gloria. Oh, te anhelamos. Oh, te necesitamos. Oh, tú eres, oh, tú eres, oh, tú eres. Oh, por encima de todo tú eres el Señor. Oh, Rey de Gloria, te adoramos. Oh, Rey de Gloria, te exaltamos. Si el mundo se arrodillará y dirán que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirán que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, oh Rey de Gloria, y lléname. Queremos contigo estar, oh queremos contigo estar, Señor, oh Rey de Gloria. Oh, díselo, ven, lléname. Oh, pues anhelamos contigo estar.
Oh, queremos contigo estar. Vamos, dile, si el mundo se arrodillará y dirán que eres Dios. Toda la creación se arrodillarán, hoy reconocerán que tú eres Rey. Hay que empezar ahora, oh, porque esperaremos. Ahora te adoran en victoria, en victoria, oh Rey, Rey de gloria. Oh, ven, llénanos de ti, Señor. Oh, pues anhelamos contigo estar. Oh, Rey, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Oh, queremos, Rey de gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, queremos que nos llenes en este momento. Oh, por encima de nuestra distracción, oh, por encima del desánimo, oh, te pedimos que nos llenes, oh, que nos llenes de tu gloria, oh, de tu hermosa presencia. Queremos contigo estar. Oh, la ofrenda quiere estar contigo. Oh, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Cantaremos aleluya. Y cantaremos aleluya hasta que Él regrese. Oh, sin importar lo que venga, hoy atraviese. Oh, cantaremos aleluya. Oh, aunque no tengamos fuerzas, cantaremos aleluya. Oh, aunque no entendamos el porqué, oh, cantaremos aleluya. Oh, cantaremos, oh, cantaremos, oh, cantaremos y cantaré. Y hasta que regrese, cantaré tu presencia hasta que regrese. Hoy cantaremos y cantaré aleluya hasta que regrese. Danzaré. Vamos, dice la iglesia. Cantaré hasta que regreses. Danzaré. Vamos, díselo. Cantaré. Danzaré en tu presencia. Oh, Rey de gloria, ven y toma tu lugar. Oh, Rey de gloria, toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar y rompe toda cadena. Oh, quita toda distracción. Oh, todo lo que estorba. Oh, ven y quítalo. Oh, todo aquello que no proviene del Padre.
Oh, todo aquello que impide que la presencia del Señor venga a este lugar, venga y haga lo que tenga que hacer. En esta hora nos paramos en la brecha, hoy pisamos la cabeza del infierno. Todo demonio que está tratando de entorpecerte, en esta hora por el poder de la sangre del Cordero, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre que fue derramada en aquel madero, ahora comienzan a suceder señales y prodigios. Yo escucho las cadenas, cómo se están rompiendo, cómo se rompen, cómo se caen. El infierno está derrotado, está derrotado. Yo no sé si tú lo puedes creer conmigo, pero cuando eres atacado es porque el infierno sabe que hay algo fuerte, hay algo de Dios en tu ser. Pero si hoy eres atacado, prepárate, porque mayor va a ser la bendición, mayor es lo que se aproxima. Así que no te preocupes, no te desenfoques en medio de tu dolor, en medio de todo eso que el infierno quiere atentar contra ti. Vamos, párate en la brecha y di, ¿sabes qué? Yo no me voy a detener, yo no me voy a caer. ¿Sabes por qué? Porque el que va conmigo, el alfa, aquel que murió, pero ¿sabes qué? Resucitó el tercer día. El que me sostiene, el que cuida de los míos, el que cuida de mi familia. Oh, have your way, God. Have your way. Oh, have your way in this place, Jesus. Oh, have your way. Oh, have your way. Oh, Jesus, we need you right now. Oh, have your way, have your way. Oh, have your way, have your way. Oh, have your way, 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 Jesus. Haz como tú quieras, toma tu lugar, toma el primer lugar en nuestra vida, en la senda antigua. Vamos a cantar aleluya. Y cantaré aleluya hasta que regrese. Y danzaré en tu presencia hasta que regrese. Y cantaré aleluya hasta que regrese. Vamos, que el infierno tenga que temblar. Vamos, que se estremezca todas esas celdas allá abajo por causa de tu adoración. Vamos. Hasta que regrese. Y yo cantaré aleluya hasta que regrese. Como sin instrumento. Y danzaré en tu presencia hasta que regrese. Yo quiero escuchar a la iglesia. Cantaré aleluya hasta que yo danzaré. Cantaremos y cantaré aleluya hasta que regreses. Y danzaré en tu presencia hasta que regrese. Yo cantaré y cantaré aleluya hasta que regreses. Como Isaac. Y danzaré hasta que regrese. Vamos, díselo con toda tu fuerza. Aleluya hasta
levanta tu voz, cierra tus ojitos y di eso mismo que dice ahí: Rey de Gloria, lléname. Porque hemos venido esta noche a adorar al único digno de ser adorado y exaltado. Y cuando lo adoramos, las cargas se van solitas. Y cuando adoramos, las prisiones que tienen atados a muchos empiezan a abrirse. Y cuando elevamos nuestra voz en adoración, las cadenas que aprisionan empiezan a desbaratarse en el nombre que estamos adorando, el nombre poderoso de Jesús. Por eso decimos: Rey de Gloria, lléname. Yo quiero estar contigo, porque no hay mejor lugar para estar que estar en la presencia de Dios. Así que levanta tus manos al cielo una vez más, aleluya. Rey de Gloria, dilo, dilo: Rey de Gloria, lléname. Rey de Gloria, lléname. Rey de Gloria. Dilo, dilo a voz en cuello. Lléname, Señor. Llénanos en esta noche. Aquí estamos adorando tu nombre. Aquí estamos bendiciendo al único digno de alabanza. Dilo de nuevo. Dilo a voz en cuello: Rey de Gloria, lléname. Dilo, dilo. Aleluya. Queremos contigo estar. Yo quiero que usted levante esas manos y las deje arriba. Y vamos a aprovechar la unción que se ha desatado sobre este lugar. Para hacer la oración por las peticiones, vamos a pedir al teniente que pase por aquí. Y que usted pueda en esa comunión hermosa empezar a dar gracias, gracias, gracias. Y que Dios comience a hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo eres Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor, mi Dios, Padre Santo, Padre amado, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos en tu presencia, oh Dios altísimo, Señor, mi Dios. Padre, te presentamos cada una, Señor, mi Dios, de las peticiones, Señor, que han sido, Señor, mi Dios, presentadas delante de tu presencia, oh Dios, Señor, mi Dios, Padre Santo. Sabemos, Señor, que se ha declarado que este es el año, Señor, mi Dios, del cumplimiento, Señor, mi Dios. Y como es el año del cumplimiento, Señor, creemos que tú estás trabajando en cada una, Señor, mi Dios, Padre, de las peticiones que han sido presentadas a ti, oh Dios, Señor amado. Ay, cabo arriba, aquí basó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. Mira, Señor, cada petición por los enfermos, Señor. Cada petición, Señor, mi Dios, Padre amado, por las finanzas, Señor, mi Dios. Cada petición, Señor, mi Dios, Padre Santo. Oh, mi Dios, Padre amado, que está puesta, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la familia, Señor, mi Dios, Padre amado. Padre, Señor, por cada una de ellas, Señor, mi Dios, Padre Santo. Obra, Señor, mi Dios, porque solo tú, Señor, mi Dios, puedes, Señor, mi Dios, Padre Santo, llegar donde nadie ha llegado, Señor, mi Dios. Solo tú puedes tocar, Señor, mi Dios, Padre amado, y que se haga realidad, Señor, mi Dios, cada oración, Señor. Lo creemos, Señor, mi Dios. Lo creemos, Señor, y como lo creemos, Señor, nos ponemos en común acuerdo, Señor, mi Dios, para que tu presencia, Señor, mi Dios, se muestre, Señor, y podamos, Señor, testificar, oh Dios amado, de lo que tú has hecho, harás y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Danzar en tu presencia hasta que regreses. Aleluya, dale un aplauso al Señor, vamos. Dale un aplauso al Señor. Esta no es cualquier noche. La bendición de ayer pasó, la del domingo también. Y hoy estamos declarando que es una noche de bendición. Así que levante sus manos y diga: mi milagro también es el día de hoy. Mi milagro también es el día de hoy. ¡Oh, aleluya! Yes. Adoramos tu nombre, Señor, en esta noche. Y danzar en tu presencia hasta que
es el Señor. Esto es solamente una práctica para estar toda una eternidad adorando al Señor. Así que si, bueno, de los que están aquí ninguno le aburre la adoración, porque si no, no estuvieran aquí. Usted viene tempranito porque usted sabe que el ambiente de gloria que se prepara es el escenario maravilloso para los milagros que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Por eso llegamos temprano a adorar, a bendecir el nombre del Señor, a declarar cielos abiertos. Y mientras usted está aquí adorando, allá el problema del trabajo se resuelve, el problema con la familia, el problema con el vecino, el problema en el banco, todos los problemas se resuelven mientras usted está aquí dándole el primado al Señor y adorando su nombre. Así que dése un aplauso por haber dado su mejor adoración y diga: lo mejor está por llegar. Aleluya. Ese es nuestro lema siempre, eso no cambia. Bendiga a su hermano que está a su lado y dígale: qué bueno verte, te ves tan bien. Y dígale más, dígale: estás rejuvenecido, te ves hermoso. Si hubiera un concurso de belleza lo ganas hoy. Algo así, dígale a su hermano. Y eso no es por la fe, es verdad, la salvación nos hermosea, hermano. Así que bendiga a su hermano, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. No sé si tenemos a alguien por primera vez. Si usted está por primera vez, levante las manos para nosotros saludarlo y bendecirlo, que su presencia nos pase por alto. Amén. Pero esto es una buena semana para nosotros convidar a alguien a la casa del Señor. El domingo se estuvieron repartiendo invitaciones para este viernes, para el domingo próximo. Siempre los domingos son días de milagros. Este viernes hay una programación especial, preciosa, hecha con mucho amor, dedicación, con mucho compromiso, con oración sobre todas las cosas. Porque no es un espectáculo, es para honrar al Señor y también aprovechando, ¿verdad?, la temporada hermosa que nos ha tocado vivir este viernes, lo que llama la gente el Viernes Santo. Pues sabemos que para nosotros todos los días son santos, los 365 días y el cuarto que de los bisiestos también. Amén. Así que este viernes comenzamos tempranito a las 7 de la noche. Así que venga acompañado con alguien, preferiblemente que no le sirva al Señor. Vengamos a celebrar en familia, porque nosotros estamos celebrando la victoria de la cruz, no la muerte, la victoria de la cruz. Y el domingo de resurrección también hay una programación hermosa, así que venga tempranito y convide a alguien. El sábado que llaman de gloria, pues aproveche, amén, invite, porque lo que queremos es no tener la casa llena, eso sí, sino una cosecha de almas preciosa para la gloria del Señor. Los campos están blancos para la siega. Lo que hace falta son los obreros que conviden, porque lo más difícil se encarga Dios. Para Él es fácil salvar y restaurar. Así que el domingo de resurrección es nuestro horario de los domingos, así que le esperamos a todos. Y también el teniente que venga por acá y nos comparta lo que va a estar sucediendo este Gloria a Dios. sábado. Bien, gloria a Dios. Este sábado de gloria vamos a ver la gloria de Dios en la nueva cepa que queremos darle el taller de capellanía. Así que un recordatorio, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12. Va a ser cada tercer sábado de cada mes. Así que comenzamos este sábado en el nombre del Señor. Como les dije, hay taller para trabajar. Ya se está abriendo. Y como había dicho anteriormente, ¿verdad?, que el apóstol estaba el domingo, pero le agradezco al apóstol haber dado esa confianza también para este taller. Y que también nosotros ya hicimos ya la apertura con el ayudante especial de la Secretaría de Corrección. Ya tenemos ya una fecha para trabajar con los confinados allá. Estamos coordinando con el pastor Tommy ya. Estamos con una reunión. Lo que pasa es que como se fue la luz allá, pues también nos cancelaron esa reunión. Nos cancelaron esa reunión por esta semana. Estamos programándolos para dar a la actividad cumbre, que son los carros de antiguos y las motoras. Y ahí vamos a evangelizar todo el complejo de Bayamón completo. Y con el Teatro Betel también vamos a comenzar a nivel isla también a trabajar nuevamente. Así que tenemos taller, necesitamos obreros, necesitamos que trabajar. Así que tenemos las puertas abiertas para trabajar y tenemos la mejor facultad para impartir estas clases. Así que los esperamos este sábado a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Y esa capellanía, no se vaya. La capellanía no solamente es estatal. No, la capellanía sí, perdón, es una capellanía federal. Yo soy el director de la misma. Esta capellanía abarca los 50 estados de la nación americana y los territorios, obviamente.
Así que si usted va a cualquier estado de la nación americana, simplemente presenta la credencial y automáticamente usted pasa. Tenemos testimonio sobre todo esas situaciones vis a vis de la capellanía, ¿verdad?, que están puestas solamente en Puerto Rico versus la de nosotros, que solamente por presentarla, automáticamente ellos dicen, usted es el primer respondedor, pase por aquí automáticamente. Así que son muchos los testimonios, pero el tiempo no nos deja, pero el sábado tenemos todo el tiempo para poder orientar y trabajar con cada uno de ustedes, ¿verdad?, las diferentes preguntas que tengan a bien traer. Amén, gracias. Gracias. Y cualquier información mañana durante el día se va a estar trabajando en la oficina, así que puede llamar a nuestra hermana Lucy. Ella le puede orientar que con respecto a las clases de capellanía. Entonces, esta mañana estuvo el ministro Edwin en el tabernáculo. El miércoles que viene tenemos al profeta Dwight. Todos los miércoles de 9 a 11 tiene un tiempo hermoso. Amén. Y como ahora se está haciendo allí en el Imperial, los disfrutamos arriba, que usted no tiene una idea. Amén. Estuvo poderoso. Entonces, este jueves hay discipulado. Amén. La clase que se pospuso de la semana pasada, que usted, todas esas inclemencias del tiempo que hubo, hermano, usted sabe. Pero este jueves hay clase y queremos adelantar. La fecha de bautismo es el domingo 24 de abril. Domingo 24 de abril, así que todos los que ya se prepararon pueden incluirse, llámenos a la oficina, escríbanos a elizabeth@alaba.org, le vamos a orientar, o nos puede llamar a los teléfonos de la oficina y gustosamente le orientamos para que usted pueda bautizarse en este próximo grupo. Y eventualmente ya vamos a comenzar a dar las clases presenciales, así que terminamos este grupo y comenzamos acá los domingos de 9:30 a 10:25 a dar la clase acá, pero oriéntese porque seguimos trabajando los procesos de membresía, toda información, llámenos que gustosamente le orientamos en cualquiera de los dos vías, correo electrónico o el número de teléfono. Y también hay una nueva propuesta, hermano, va a comenzar el Instituto Bíblico Diurno. Han estado procurando personas para estudiar durante la semana en el día, así que si usted desea puede hacerlo, va a ser de 9 a 11 los jueves, todos los jueves de cada semana, y se va a estar dando una clase por semana, así que si a usted le interesa ser parte de este grupo, se van a estar tocando todos los temas bíblicos, incluyendo diaconía, oración, apocalipsis, las cartas del apóstol Pablo, todas las epístolas, el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, y van a estar participando todos los maestros que dan clase en la universidad y aquí en la Escuela Bíblica Dominical, así que va a ser un tiempo extraordinario. Así que llama a la oficina para registrarse, para que usted pueda ser parte de esta tremenda bendición. Y el día sábado 23, este sábado no el próximo, tenemos un retiro para toda la iglesia bajo el lema La nobleza del servicio. Así que los recursos, nuestro apóstol, el pastor Rafael Osorio, que estuvo con nosotros trayendo una poderosa palabra este domingo, le esperamos desde las 9 de la mañana el sábado 23 de abril. Así que va a ser un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. Y los hombres tienen una noche de ping pong, de dominó, allí en el salón. Así que abril 29 a las 7:30. Toda información, mire hermano, con el ministro Rafa y con el pastor Rafa para que usted se entere de todo lo que está sucediendo. Continuamos con la matrícula abierta en la mejor academia, la Academia Cristiana Yará. Ofrecimientos desde kinder hasta 4º año de escuela superior. Y mire ahí, desayuno, almuerzo, aire acondicionado, educación cristiana, asignación supervisada, de todo. Y ese departamento atlético, eso es otra cosa. Los premios van y vienen en todas las disciplinas, así que busque que su niño o que su vecina, si usted ya no tiene niños, corra la voz, el lugar totalmente seguro, maestro capacitado, un ambiente cristocéntrico en la mejor academia. Y viene Yará Summer Camp para esos padres que anhelan que sus hijos estén ocupaditos en el verano, en las edades de 5 a 12 años, en un horario de 8 a 3 de la tarde. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Junio y julio, hermano, aprovechese y desde ahora vaya haciendo la matrícula. Si es que el asunto ese no me dejaba ver, no es que me falte espejuelo, es que sobra columna. Así que
Y se van a estar ofreciendo refuerzos en las diferentes destrezas académicas, así que va a ser una tremenda bendición. Y no menos importante, abril 30, el primer simposio de misiones aquí en la casa. Ya se están registrando las personas, no se quede fuera. Regístrese llamando a la oficina o a través de Eventbrite. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la bendición de este simposio es que hay, aparte de las conferencias, un panel de preguntas y respuestas. Así que expertos en el tema van a estar hablando sobre las misiones, así que sea parte de esa tremenda bendición. El día 15 de mayo tenemos donación de sangre nuevamente, lo anunciamos con tiempo para que usted pueda estar ahí, correr la voz, prepararse para ese día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donación de sangre aquí en el Salón Ágape. Y ya falta poco, hermanos, para el julio 8, 9 y 10. Este año va corriendo, mire, sí, como agua entre las manos. Y le anunciamos para que usted planifique su verano y separe esta fecha para estar aquí. Libre de costo, CAP nuevamente. Juan Carlos Harrigan, el pastor Samuel Rodríguez, el pastor Claudio Freyson, nuestro apóstol, en un tiempo de impartición poderoso. Comenzamos viernes en la noche, sábado en la mañana y domingo en nuestro horario de culto, así que va a ser una tremenda bendición. No permita que nadie le cuente. Y alguien llegó con tanta alegría, anhelante de meterse aquí dentro rápido, que dejó su Ford Escape color azul con las luces de adentro encendidas para que la alegría le dure cuando salga con la tablilla JED 582. Vaya y apague las luces y regrese, hermano. Sea bendecida, iglesia. Aleluya. Con mucha alegría. Póngase de pie, que veo que están como yo sé. Mire, ánimo, que aunque estemos cansados decimos, aleluya, gloria a Dios. Sean más que bendecidos, qué alegría. ¿Por qué los que están atrás? Vénganse para acá para yo verlo. Échate para acá, vengan. Estamos felices de estar en casa nuevamente, luego de cumplir otra asignación. Y espero no salgo dentro de los próximos meses, gloria a Dios, aleluya. Pero estuvimos en Nueva York, aleluya. Y Dios nos permitió ir a conocer la iglesia Casa de la Fe en el Bronx. Una iglesia hermosa que pastorea el pastor Luis Avilés y su amada esposa Desiree. Una iglesia con una visión como esta. Una iglesia que desde que están bajo esta cobertura se ampliaron sus horizontes y tenemos muchos proyectos. Una iglesia bien linda, hermanos. Y lo bello fue, no sé si tenemos fotos, no sé quién está en la planta baja, pero hay algunas fotos que puso Luis y que puse yo. Pude compartir con la dama de la canción, Carmen Virginia Sanabria, una mujer que tiene una voz, tiene 85 años y abrió la boca y se quería caer aquello. Aleluya, preciosa, una mujer que honramos. También el senador Rubén Díaz, que es pastor y senador, todos fueron a verme. No sé si Gloria está, yo sé que aparece, pero si no, pues no sé. Aleluya. Pero bien bonito, hermano, y ellos le envían saludos, le dan las gracias por prestarnos allá. Y estuvimos ministrando con René González, fue un tiempo hermoso. René está muy bien de salud. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la vida de René González? Ya pronto lo vamos a invitar para acá, ministrando todos unidos en el Señor y viendo cómo Dios se está unificando a su cuerpo, a su pueblo, animándoles a seguir hacia adelante. Hermanos, más de 20 pastores fueron durante los días, bien bonito, y eso no es usual en una ciudad como esta. Y ministramos viernes, ministramos sábado, ministramos domingo, y al otro día pues vinimos y sentimos la explosión. Ahí estamos, la explosión, cuando estábamos en el hotel y explotó algo y yo dije, eso es nada. Hay que no podemos estar asustados. Hay que, mire, de izquierda a derecha, mía, de derecha a izquierda, ese es el senador Rubén Díaz, pastor, su esposa. Mire, doña Carmen Virginia Sanabria, mire qué porte. Igualita. Está igualita. Y me dijo, no puedes venir a Nueva York sin ir a mi casa a probar cómo yo cocino. Yo dije, pues tendré que venir otro día, era una buena excusa. Entonces ahí está el pastor, mire Pablo, mire el apóstol Pablo, miren eso. Y esa pequeñita que está allí es Desiree, la pastora de la iglesia. Ahí estoy yo, está René y está el pastor, vuelvan otra vez atrás. Ahí está el pastor, ese pastor Luis Avilés, un hijo precioso que tiene Blessing Recording Studios. Y ya le iba a cerrar eso. Y cuando yo fui a Nueva York, a New Jersey a ministrar,
compartí con él en una cena, un almuerzo, y allí bajó el Espíritu Santo en la misma mesa, porque la gente quiere ser muy, muy religiosa y solamente, aleluya, en la iglesia. Pues no, el Espíritu Santo te habla en el beauty, te habla en donde quiera que tú estés. Y allí comiendo, el Espíritu Santo le dijo a él, no es tiempo de cerrar el estudio, es tiempo de abrirlo porque vas a grabar más discos que nunca. Y hermano, más de 40 producciones a partir de esta palabra él ha grabado. Y algunas están ya sometidas para ser nominadas para el Grammy. Puchi Colón grabó un tema precioso. Bueno, y ahí está. Él es un hijo maravilloso. Miren eso, miren esa foto, qué bonita. Bien bonita. La iglesia es muy linda, pero lo más... Ahí está René. Cantamos por primera vez Despierta. Después tenemos que cantarlo aquí porque... Y él me decía, pastor, usted es tremenda, pero así, estamos contentos, hermano. Y quiero decirles que Dios es fiel. Ese edificio que tienen ahora es la segunda iglesia La Hermosa de Nueva York, porque es un templo muy antiguo. Y no lo han mejorado porque ahí viene un proyecto que se cumplió cuando oramos y Dios le habló. Viene un proyecto, no sé si son 8 pisos, 10 pisos, para personas mayores de edad, pero que se pueden atender por sí mismas, y en la planta abajo le van a construir un mega templo. Un proyecto millonario. Hermano, Dios es así. Júntate con gente buena y lo bueno se te va a pegar. Por ahí dicen en Puerto Rico que a buen árbol se arrima. ¿Qué dice? Bueno, pues eso es lo que la Biblia, eso es bíblico casi. Estamos contentos, agradecidos. Gracias por sus oraciones. Sé que el domingo Dios se glorificó de una manera linda. Pastor Osorio, siempre es un privilegio tenerle. Mire qué foto bonita esa, ¿verdad? Bien lindo. René. Esa casita que está ahí, yo siempre que puedo ir a Nueva York, yo voy, porque esa casita era de mi abuelita. 889 Irvine Street. Y le pedí que me llevaran ahí, porque yo vengo de una familia de mujeres fuertes, poderosas. Mi abuelita, muy joven, logró comprar esa propiedad de 3 familias y un basement, preciosa. Para ese tiempo, estoy hablando de 55 años atrás, 60 años atrás, cuando era tan difícil. Y ya ella tenía casa y todo, y nosotros íbamos ahí, y ella hacía los domingos. Esas abuelitas ya no aparecen. Ella reunía a toda la familia, hacía un pernil con el cuero tostado, batata mamella y arroz con gandules. Y toda la familia se tenía que ir ahí los domingos. Eso todavía, yo no sé si era por el pernil o las batatas mamella, pero es algo que yo no he podido borrar de mi mente. Y siempre que yo voy a Nueva York, le pido, que yo no sé de quién es la casa, siempre que me verán, que cada vez que puedo, me paro al frente y me retrato. Algún día va a ser alguien adentro. Señora, ¿qué es lo que usted quiere aquí? Son recuerdos. Así que doy gracias a Dios que pudimos ahí. Y todo bonito, hermano. Ya estamos aquí, llegamos el lunes. No pude llegar al culto de oración, le pido disculpas porque llegué cansada. Y como soy humana todavía, pues está bien. Ayer grabamos programas hermosos. El viernes se abrió una puerta y me llamaron de la Mega de Orlando. Y ya enviamos un programa especial que lo van a pasar en la Mega de Orlando. Alaba. Cuando Dios dice que va a abrir una puerta. Alguien tiene que creerle a Dios conmigo hoy. Hay puertas que se van a seguir abriendo. Hay cosas que Dios va a hacer. No espere calamidad. No importa lo que usted escuche. Acá ya está pasando esto, en el otro sitio otra cosa. Pero yo espero en el Señor cosas maravillosas. La bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios es fiel. Me gozo de verte, José. Oye, pero tú estás teenager hoy. Está bien, joven. Esta unción le está cayendo a todo el mundo. Gloria a Dios. Reclámela, hermano, de la juventud. Te ves, se ven bellos. Como se ven bellos, suban un momentito. Les toca orar por las ofrendas, los diezmos, porque están renovados. Miren eso. Se ven, ¿verdad? Yo no sé si es que José se dejó bigote. ¿Qué tú tienes que está diferente? Majo, que fueron a España y que llegaron nuevos. Bella. Los amo. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Ay,
Qué bueno es estar en casa de nuevo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta maravillosa noche. Estamos bien, llegamos bien, estamos contentos. Un viaje espectacular que tuvimos y nos los pudimos disfrutar junto a mi cuñado y mi hermana que nos acompañaron. Y siempre presente, orando en las mañanas y dando gracias a Dios, porque hay que dar gracias a Dios todos los días, en todo momento. Y Dios nos ha dado la oportunidad de muchos sueños que yo tenía, poderlos cumplir gracias a estar aquí en el Evangelio. Amén. Y yo estoy seguro que muchos de los sueños de ustedes se van a cumplir, pero es al tiempo de Dios, no es al tiempo mío. Y es cuando Él quiere. Muchas veces le pedimos al Señor cosas, pero no estamos preparados para recibirlas y nos frustramos porque creemos que no nos escucha. Pero Él te escucha, Él te escucha, Él te escucha claro. Y hemos hecho unos cambios en nuestra vida, mi esposa y yo, y quería compartir esto porque hemos estado levantándonos en la mañana a orar juntos, o en la madrugada, bueno, sí, a las 4:30, más o menos. A principio es bien difícil, pero ya es costumbre. Y hemos ido en eso, incrementando en la oración, porque Dios nos ha dado tanto que es poco lo que yo hago. Dios nos ha dado tantas oportunidades y a veces yo me siento ahí y yo digo, de los sitios que Él me sacó y de donde yo estuve y donde estoy ahora, hay que seguirle dando gracias a Él. Lo voy a dejar con mi esposa porque si no empiezo a llorar y ya tú sabes. Nos fuimos para España 2 semanas, 14 días, porque habían varias fechas importantes. Primero, cumplíamos 17 años de casado. En el tiempo en que estuve allí, cumplí 20 años en el Señor. Y también en el tiempo en que estuvimos allí, mi esposo cumplió 34 años que el Dios lo libró, lo salvó de la drogadicción. Así que teníamos motivos suficientes de poder ir a celebrar. Entonces fuimos a celebrar donde nos decían, tío, maja. Y nos decían guapa, y yo, ay, qué bueno, me dicen guapa aquí. Bueno, pues nada, fuimos a celebrar por allá y estuvimos allá, y gracias porque los que me escribieron o los escribieron para preocuparse porque no nos veían. No andábamos en ningún otro lugar que no sea en la presencia del Señor, claro, en otro país, pero con el corazón puesto aquí porque nos conectábamos de alguna manera a través de las redes sociales o a través de YouTube en los cultos para estar conectados de corazón a lo que aquí pasaba. Y nos levantábamos de madrugada, claro, habían 6 horas de diferencia, así que cuando ya nosotros estábamos levantados, ustedes y nosotros ya estábamos a mediodía, ustedes se estaban levantando y ya nosotros nos anticipábamos a cubrirlos a ustedes en oración. Mira lo que dice en la palabra en el Salmo 37, en el verso 25. Dice, joven fui y envejecido, y he envejecido, pero no se nos nota. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Oye, ¿qué te quiero decir con el Salmo 37, verso 25 y 26? El salmista dijo que él no había visto justo desamparado. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Déjame decirte que cada uno de ustedes es justo porque fue justificado por medio del sacrificio que hizo Jesús. Entonces él dice, no he visto justo desamparado. O sea que el Señor te promete que tú que eres justo no vas a estar desamparado, no vas a tener falta de ningún bien, vas a tener para todo en abundancia. Dice más, tú tienes hijos, tú tienes nietos, tú tienes bisnietos. Pues dice ahí en la palabra que tú no vas a tener falta de ningún bien. Y tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus chornos, también están cubiertos bajo ese pacto que dice, cree en Jesucristo
justo y es salvo tú y tu casa. Y dentro de esa promesa, y de esa protección que Dios tiene sobre ti, el Señor te dice que no te va a faltar nada. Y probablemente a lo mejor tú tienes hoy $10 en tu wallet. Y tú dices, esto es para la gasolina que está a $1. Pero déjame decirte que el Señor te recuerda a través del salmista que no he visto justo desamparado ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Y dice que en todo tiempo nosotros debemos tener misericordia. Y cuando nosotros damos la ofrenda, damos el diezmo, las primicias, el pacto, ese dinero corre a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales para alcanzar vidas. Este domingo que pasó, aquí llegó una dama que la recibí yo. La recibimos entre David y yo. Oye, David, otra vez tú y yo. La recibimos entre David y yo. Y ella llegó y dijo, yo vengo aquí a conocer al apóstol Wanda Rolón. Se llama Ofelia Mata. Saludos, que sé que nos está viendo. Yo vengo aquí porque yo tengo un testimonio que yo quiero que el apóstol sepa. Porque yo en un momento de dificultad vi el programa y hubo una palabra de aliento a mi vida. Dígame usted si eso no es que nosotros tengamos misericordia sobre otros que no conocemos, sobre gente que está en desespero, en desesperanza, gente que no tiene en este momento la mínima gota de fe, pero a través de las cadenas de televisión llega la fe y es impactada esa alma. Así que dice en la palabra que prestamos y nuestra descendencia es para bendición. Yo quiero que ahí con tu ofrenda en la mano te puedas poner en pie y tú medites sobre esta palabra que en este día el Señor nos trae, donde dice claramente que tú no vas a tener carencia de nada, ni tú ni tu descendencia. Y que la ofrenda de hoy, probablemente tú tienes una petición en tu corazón, pero yo te voy a pedir que la dejes a un lado, porque el Señor dice que cuando tú te ocupas de sus negocios, Él se ocupa de los tuyos. Así que deja tu petición a un lado en este momento y piensa en alguna vida, en algún alma, alguna familia que necesita ser restaurada y que necesita que la salvación llegue esta noche a su casa. Y que a través de nuestro diezmo, a través de nuestra ofrenda, hacemos valer eso a través de los programas radiales, televisivos y redes sociales. Así que yo quiero que tú le hables a esa ofrenda y tú le digas a esa ofrenda en este día: Señor, esta ofrenda es para esa familia que necesita restauración, para esa casa que necesita salvación, para aquella persona que yo conozco que está sin fe y sin esperanza y que hoy va a recibir una palabra de aliento que lo va a catapultar hacia un nivel distinto de fe. Así que con tu ofrenda en la mano, háblale a la ofrenda. Háblale salvación a esa ofrenda. Y la salvación no tiene precio, y aclaro, la salvación no tiene precio porque ya Cristo pagó por la salvación. Pero a través de que la palabra corra, llega a las vidas que no han conocido a Jesucristo. Y qué mejor semana que esta. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos que hoy viene con toda la fe, declarando sobre nuestra ofrenda, que esta ofrenda llega a lugares que aún no hemos visitado y que aún no hemos conocido. A través de vidas que se salvan, a través de familias que se levantan y que se restauran. Gracias, Padre, porque tú nos has prometido que nosotros no tenemos falta de ningún bien, que tú cubres a mi casa, que tú cubres a mis hijos, que tú cubres mi descendencia hasta la 10ª generación, Señor. Gracias, Padre, porque declaramos en esta hora que todo y cada una de nuestras
nuestras ofrendas es bendecida para alcanzar a otros. En el nombre y por la sangre de Jesús. Y los que conmigo están en acuerdo dicen amén. Deposite su ofrenda con alegría, con gozo, en el nombre de Jesús. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y lo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. No sé que aquí conmigo estás. No sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y lo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Vamos, creo en ti. decláralo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti. Vamos, decláralo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Gracias, Jesús. Qué jóvenes tan bellos. Dele un aplauso al Rey de Reyes, al Señor por su bondad y su amor y su misericordia, y por esta juventud tan bella. Preciosa la juventud. Gracias, jóvenes. Testificaba alguien el otro día y me decía, pastora, alguien que entrevisté en el programa ayer, va a estar esta semana, y me dijo que su niña, su joven, que ya es parte del equipo de jóvenes de la casa, dijo, yo quiero ir a esa iglesia, a la senda, un viernes. Y quedó impregnada con el amor y con la unción de la casa. Y hoy por hoy es parte de la juventud de Generación Antorcha. La juventud no está perdida, hay que direccionarla. Y si nosotros los invitamos, y aunque no sean nuestros hijos, los invitamos los viernes a Generación Antorcha, y se van a sentir identificados y van a hacerse parte de este hermoso cuerpo de jóvenes que busca el rostro del Señor. Quiero invitar al pastor Rafa para que me anuncie bien a las redes y a todos, ¿verdad? Nuestro equipo de hombres de la casa. Esos son para los hombres de valor que tenemos pendiente el congreso y lo del 20, ¿qué día es? ¿Cuándo va a ser el ping pong? Míralo ahí. Y no pueden venir las... 29th. Es para los hombres, ¿verdad? Bueno, eso lo... Porque a lo mejor yo sé jugar eso, yo no lo sé. Nunca lo he jugado, Vamos. quién sabe si soy campeona. Pastor, nos puede sorprender el apóstol Pablo. Él siempre sorprende. Él siempre sorprende. La verdad que estamos entusiasmados. En esta ocasión lo vamos a hacer acá en el Salón Ágape, que está súper cómodo para lo que será la actividad de ping pong y también de dominó.
estamos por consultar unos cambios para añadirle al programa. Estábamos esperando que nuestros apóstoles llegaran de su asignación en Nueva York, así que prontito vamos a ver si añadimos algunas cosas más. Pero lo importante es que vayas separando la fecha, viernes 29 a las 7 de la noche. Por favor, separe la fecha, hombre que me está viendo, el que esté aquí presente. También las Déboras, anótenlo para que me envíen a su esposo, a su hombre de valor. Envíelo en ese viernes para acá, no me le dé taller. Es para hombres, es para hombres. Es para hombres, sí, Sí, envíeme sí. a ese hombre de valor para acá, para que nosotros podamos disfrutar un gran tiempo de lo que es la coinonía, el compartir. Y créame, hermano, la última vez que traímos la mesa de de ping pong fue extraordinario. Y esta vez la mesa es nuestra. Esta vez no es con la prisa de que se la iba a llevar al que se la alquilé. Así que ya tenemos una mesa de hombres de valor. Alábalo, gloria a Dios. No va a haber prisa ese día. Está bueno eso, gracias. Estamos listos, gracias, pastor, pastor. te amamos. Qué lindo, Gloria. No Ya se me la iba a van llevar el micrófono. Bueno, se queda en la casa también. Qué grande es el Señor. Quiero informarles, hermanos, que el miércoles próximo, es el 20, ¿verdad? Sí. Va a estar con nosotros un pastor que se llama Axel Lanause. Él es el director de misiones a nivel de Puerto Rico y de parte del mundo. Y él está directamente relacionado con las iglesias de Ucrania. Así que vamos a ser bien edificados con lo que va a pasar. Yo le invito a que no se quede. Yo sé que muchos dijeron, como voy a ir el viernes, no vinieron hoy. Pero la bendición de hoy es una cosa y la de viernes es otra. Alaba. Muy bien. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres precioso y maravilloso. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, Señor, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Una vez más, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, gloria a tu nombre, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, Señor, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene, Señor, ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gloria a tu nombre.
Aleluya. Excusamos a los pastores Edgardo y Victoria. Ellos están apoyando nuestra iglesia de Carolina, Senda Antigua de Carolina. Nuestra pastora muy amada, pastora Marta, que está en Victoria, hermano. Frico está en Victoria. Daniel está recuperando. Dios se está moviendo. Cuando uno de los hermanos se enferma, hay que apoyar con oración, con todo lo que haya que apoyar, hermano. Y mantenernos comunicados con ellos, porque realmente de eso se trata la familia de la fe. Hoy estuvimos, gracias a Pastor Ramón, Pastora Delia, a Raquelita Cedeño y los que me pudieron acompañar. Esta mañana predicó Edwin Torres en el tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Y yo le llamé y le dije, ¿cómo estuvo eso? Me dice, bueno, yo creo que estuvo bien. Gloria a Dios. Así que estuvo bien. Amén. Y hoy estuvimos también apoyando a nuestra hermana Sori, que en algún momento dirigió el ministerio de hospitales. De hecho, lo hizo por muchos años. Nuestra hermana Sori es miembro de esta casa por muchos años. Ella tiene una prótesis en una de sus piernas, y eso nunca ha sido impedimento para ella ejercer el ministerio. Ha sido alguien que hemos admirado siempre, porque eso no ha sido una limitación, y es un digno ejemplo para emular. Una mujer de carácter, una mujer fuerte, una mujer que no se amilana ante nada. Pues cuando ella, siendo una niña también, su mamá murió muy joven ella, y ella se quedó con su hermanito de 2 años con síndrome Down. Y Albert era un chiste, Albert se reía, Albert compartía, Albert siempre estaba, pero ya últimamente estaba postrado, pero consciente. Y Albert le dijo ayer a ella que me pinten el pelo, porque era muy chistoso, cantaba el corito, bailaba las canciones porque su cuñado, ¿verdad?, familiares, Josie Esteban y todo eso. Pínteme el pelo que me voy a casar hoy con la pastora Wanda Jolón. Y le preguntaron, y Pablo dice, no hay problema, también. Y era que ayer en la mañana él partió con el Señor. Pero qué bonito, él dijo, me voy a casar. Y Dios, pues, en su amor y misericordia, se lo llevó así de una vez. Y hoy estuvimos compartiendo con la familia. Ha sido un momento difícil. Albert tenía 62 años, pero parece un niño, porque es un amor, algo tan especial. Y pues oramos mucho por Sori, por la familia, pero hay mucha fortaleza, porque 60 años lo cuidó ella como su hijo, y era su hermano. Bien bello, un acto de amor hermoso, inmenso. Hermano, el evangelio se demuestra en los hechos. Y aunque ella estaba triste, no estaba desconsolada, porque en vida hizo lo que debió hacer. Y realmente lo llenaron de mucho amor. Así que, Sori, estamos contigo, te amamos. Y claro que sí, te apoyamos en todo y toda la familia. Me encantaría poder compartir con usted una palabra que el Señor me ministró durante este fin de semana. Y yo digo, no es justo que no se la predique a la senda. ¿Qué hacer cuando parece que no hay remedio? ¿Qué hacer cuando aparentemente no hay salida? Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que siempre hay una salida? La palabra del Señor hoy se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 20. Y quiero traer esta enseñanza para bendecirle, para dejarle saber cuán grande es Dios en su vida, que no importa por lo que estés pasando en este día, si Dios por ti, ¿quién contra ti? Si Dios por ti, ¿quién contra ti? Dice la palabra del Señor, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra el rey Josafat a la guerra. Como introducción, la historia registra las grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos. Nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Pero la historia nunca quiere resaltar, los seculares, las victorias que aparecen en las escrituras de hombres que no solamente se destacaron por su valentía, por su heroísmo, sino por la confianza y dependencia del Dios de los cielos. Muchas veces quieren opacar a aquellos que confían en Dios, esa parte de la historia como que no la quieren revelar.
Porque el mundo cada día se vuelve más egoísta, más secular y más humanista y menos dependiente de Dios. Eso hoy vemos los resultados. Dígame si las cosas andan bien como deberían. Cuando yo ahora voy a la ciudad de Nueva York y llegué a caminar, no tenía días libres así, pero caminé por Manhattan, por allí, y de momento yo miro y no podía creer lo que mis ojos veían. Veía una juventud completamente desenfocada y me dolía el corazón de verlos. Pero también vi un montón de mesitas de madera, de esas plegables que usamos para a veces comer en el family, cuando no queremos comer en el comedor formal. Y muchas así, con distintas clases de marihuana, vendiéndola. Y alguien me dijo, "You want to get high?" Yo le dije, "I'm high already." ¿Quieres subir, quieres embollarte o algo así, verdad? Y yo le dije, "Ya estoy embollada." Y me dio tristeza, mi corazón se apretó. El olor o el mal olor de todo lo que estaban fumando allí, yo decía, Pablo dice, aquí no hay ni que comprarla, aquí lo que hay que respirar para adentro. Una cosa horrorosa. Pero, ¿qué podemos ver? Mira cómo está la ciudad. Mira la violencia que se ha desatado. Siempre que el hombre le dé la espalda a Dios, los gobiernos y todo, no le va a ir bien. Pero hay un remanente que está orando, que está clamando, que está pidiendo a Dios. Aleluya. Y yo sé que eso quieren hacerlo aquí, y si lo hacen, pues tendremos que bregar con eso. Pero la única solución verdadera está en Cristo. Nosotros quizás no podemos evitar que eso lo aprueben y que sigan, y que ese escenario tan horroroso que vi se pueda ver acá. Pero podemos seguir clamando y metiéndonos en el fuego y metiéndonos en el altar de Dios para que Dios sea glorificado, porque realmente esta batalla la tiene que pelear Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De ahí que no se le quiere reconocer realmente a la gente que se destacan porque adoran y glorifican al Señor y tienen dependencia absoluta de Dios. Yo no me avergüenzo de decir que yo dependo absolutamente de Dios, que no dependo ni de de las cualidades que pueda tener, Dios me las dio, de quizás el carisma, lo que sea que la gente dice, la gracia. Yo le llamo gracia porque realmente dependo del Señor, porque Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. No importa los diplomas, lo que tú hayas ganado en la tierra, si Dios no está en el asunto, no vale de nada. Entonces, la Biblia dice que un rey llamado Josafat reinó durante 25 años. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 17, 1-2, esto es para poner una plataforma, dice que reinó Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Había una división y él le tocó en Judá. Su nombre es Josafat. Diga conmigo Josafat. Es un bonito nombre, créame. Significa el Señor es juez. Su reinado fue una oportunidad para él y la aprovechó muy bien. Dios da oportunidades. Pues de la mano de Dios, en este periodo se distinguió por las reformas espirituales que hizo en el pueblo. Fortaleció militarmente al país. Hubo prosperidad, hubo educación, hubo justicia, pues nombró jueces en las ciudades claves y levantó un tribunal de apelación en Jerusalén. Estas son algunas cosas que se destacan con Josafat y eso está en la historia. Dios gobernó a través de Josafat. Wow. Que Dios te use a ti, pero Él sea el centro realmente que está haciendo, es algo especial. Así que dejó una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios debemos siempre procurar dejar siempre la mejor huella y administrar bien lo que Dios nos ha entregado. Levante su mano, diga, Dios me entregó algo. Ya sea tu empresa, ya sea tu trabajo, sea el ministerio, tu familia, lo que sea, Dios te ha entregado algo especial. Entonces, en el capítulo 20,
Bueno, vamos otra vez, segunda de Crónicas 17:3. Es que no quiero que se me pierdan los que nunca han leído esto. Mire lo que dice, segunda de Crónicas 17:3. Y Jehová estuvo ¿con quién? No le oigo. Con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Gracias, Señor, por esa palabra. Esto destaca que siguió las directrices del rey David. Entonces, en el verso 4 de ahí mismo, hija, dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Cómo estaba Israel? Totalmente desenfocado, pero él siguió los mandamientos del Señor. Recientemente estuvimos hablando acá de fundamentos. Sin embargo, la gente quiere seguir la corriente de este mundo. La Biblia dice, ojo, todo es lícito, pero no todo me conviene. Van a venir leyes contrarias a la palabra. Cuidado, usted no se va a regir por esas leyes, usted se va a regir por la palabra. Van a venir atentados contra nuestra fe, serias. Y usted tiene que saber a dónde va a acudir y dónde se va a enfocar. Usted no puede eliminar lo que Dios ha dicho para establecer lo que dice el gobierno que no tiene a Cristo. Alaba. La victoria de Josafat fue seguir los mandamientos de Dios. Ahora se amontonan los enemigos, Moab y Amón, y vienen contra Josafat a hacerle guerra. Yo no sé dónde tú has estado en algún momento dado donde te sientes acorralado y rodeado. Y dice, y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat. Verso 2 del capítulo 20 de segunda de Crónica, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están para tomar todo este lugar. El verso 3, entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Ante el temor, ¿qué hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Aleluya. ¿Y qué hizo? Ante la crisis se levantó y levantó ayuno, hizo pregonar ayuno a todo el pueblo, a todo el país. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Las armas de nuestra milicia siguen siendo las mismas. No son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Cualquiera diría que eso fue una debilidad. ¿Qué hace un rey con la cabeza en el piso clamando al cielo? Es que este rey no lo puso el hombre, lo puso Dios. Aleluya. Y a ti te quiere dirigir el Señor. Baja el orgullo. Tienes que bajar el orgullo y dejar de decir que tú te la sabes toda. Cuando se cierra todo, tienes que acudir al único que se la sabe toda, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El que se humilla, Dios lo exalta y le da la victoria. Amén. Oh, gloria a Dios. Y consultó a Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Porque literalmente aquello no era posible vencerlo. Porque hay escenarios que de una vez tú sabes que no hay forma de que tú puedas ganarlo, humanamente hablando. Pero él estaba allí pidiéndole socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Gloria a Dios. Esos son los principios que deben regir a un creyente. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Imagínense ese escenario. Todo el pueblo allí esperando que el rey dé directrices. Y dice, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermano, estos son atributos a Dios. Le está hablando a Dios lo que Él es, lo que Él es capaz de hacer. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Oh, hay pactos y hay promesas que hay que recordarle a Dios.
imposible que aquellos amonitas y moabitas vinieran a destruir lo que ya Dios le había entregado al pueblo de Israel. Pero el pueblo se estaba humillando a pedirle dirección a Dios. Y ellos han habitado en esta tierra y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Si mal viniere sobre nosotros, todo esto es desde una posición donde todo el pueblo está escuchando. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué confianza tiene este rey de que Dios escuchará el clamor de ese pueblo? ¿Qué confianza tienes tú que Dios escuche el clamor tuyo? Nosotros no andamos por ahí como veletas que no sabe hacia dónde va. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros, aunque el viento nos dé y la tormenta quiera doblegarnos, vamos a mantenernos de pie porque sabemos que hay un Dios grande y poderoso, aleluya, que ha prometido estar con nosotros. Esta es la palabra del Señor y es la que el Señor me invitó y me instó para que esta noche yo le refresque a usted la memoria. Que no importa los que me están viendo, no importa lo que se levante, no importa te sientas rodeado, no importa cuáles sean las circunstancias actuales, esta es la palabra que Dios quiere para ti. Aleluya. Qué lindo, porque en ese lugar, dice Josafat, es el lugar donde clamaremos a ti y tú oirás. Wow. Ahora pues, dice verso 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha susurrado que te va a quitar y te va a despojar de todo. ¿Cuántas amenazas han venido a ti? Tú tienes que pararte firme y decir: mi casa y yo servimos a Jehová y no tocan ninguno de mis hijos y no tocan nada de mis posesiones y no tocan nada de lo que lo que Dios me ha dado. Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Aleluya. Alguien que le crea a Dios conmigo. Hay amenazas y van a venir amenazas. Y sigue diciendo en el clamor: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué vamos a hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Wow, cuando no sabes qué hacer. Mi libro, el único libro que he escrito, en la parte de atrás dice: cuando lo único que me queda es creerle a Dios. Cuando todos los diagnósticos son adversos, contrarios. Y cuando iba de aquí para Nueva York, en el avión se montó una dama afroamericana con un suéter que decía: no le temo al COVID, pero tengo un trasplante. En inglés. Y me emocioné cuando la vi. Así que rapidito le dije: ¿usted tiene un trasplante? Sí, de corazón. Y le pregunté: ¿cuánto hace? Me dijo que hacen 3 años. Esperé bajarme del avión y poderla ver, porque yo veía en su rostro cierta preocupación, en el del esposo. Y yo le dije: ven acá, quiero decirte que no tengas temor, que mientras tu confianza esté puesta en el Señor, vivirás y no morirás. Hermano, eso fue en el avión, saliendo del avión. Y me dijo: ¿por qué me dice estas palabras? Porque yo tengo 20 años de un trasplante. Así que yo soy el mayor testimonio para ti, para que vivas
Y le pregunté los medicamentos y nos compartimos información. Y ellos también le creían a Dios. Fue tan maravilloso. Qué bueno es decirle, mira, ya Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Por eso es tan importante que testifiquemos. Cuando tú le hables a otro, ya Dios lo hizo contigo, José. Ya Dios lo hizo contigo, Zulema. Ya Dios lo hizo contigo. ¿Por qué no lo va a hacer con otro? Ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra mayor carta de presentación a nuestro Dios tan grande y tan poderoso. Aleluya. Cuando Marán testifica que Dios la sanó de un cáncer agresivo, ahí está, esa es su mayor carta de testimonio. Qué grande es Dios, hermano. Siempre hay que testificar. Y dice la palabra que él reconoció su incapacidad, su impotencia es la palabra correcta, ante aquello que venía, pero sabía a dónde recurrir. Aleluya. Quizás el panorama no es muy favorable, pero tú tienes que saber a dónde acudir, a dónde tocar puertas. Porque la Biblia lo dice, él dice que nosotros no podemos contra esa grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Mis ojos mirarán al Rey, al Dios Todopoderoso. Cuando no hay a dónde acudir, tenemos a dónde acudir. Aleluya. Gloria al Señor, tu presencia es real. Oh, gloria a Dios. En esas oraciones que nadie escucha, que solamente es tú y Dios. Cuando ni tus labios se abren y te vas en la intimidad con Dios a hablar y le dejas saber cómo te sientes. Porque Dios no quiere que tú te pares delante de Él como un superhéroe. De hecho, me encontré con unos superhéroes. Me encontré con el Hombre Araña, con el Capitán América y con otros más que yo no conozco muy bien. Y me retraté con ellos. Claro, como no voy a perder la oportunidad. Estaban en Times Square allí con aquella. Y yo le dije, yo tengo un superhéroe. El mío sí que sí. Y no se retrata. Jesucristo el Señor. ¿Cuántos tienen ese superhéroe? El superhéroe de todos los superhéroes se llama Jesucristo. Mire, el evangelio no es amargado, porque hay gente que tiene tanta seriedad que no se ríen, por eso están viejos. Hermano, sonríase que Cristo le ama. El corazón alegre, hermoso rostro. A mí me pregunta, pastor, ¿y por qué usted se ve tan joven? Yo, pues, a pesar de todo lo que me pasa, yo me sonrío. Alaba, sonríase, dígale que está a su lado, sonríete que Cristo te ama. Hermano, qué bello esta escena. Verso 13. Acá está el rey diciéndole, nosotros estamos impotentes, pero estamos volviendo nuestra mirada a ti. Y el verso 13 dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Ojo, háblele a sus hijos de la importancia de depender de Dios. Háblele a su familia. No busque usted solamente, procure el bienestar de toda la familia. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo, y toda su familia estaba ahí, están todos los nombres ahí. Pero dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuando uno busca a Dios, you seek the Lord, o sea, te busca insistentemente al Señor, algo tiene que pasar. Dios se va a manifestar. La palabra de Dios se va a desatar. El Espíritu Santo va a ser su entrada. ¿Qué hacía el pueblo? Vamos a ver. ¿Qué hacía el pueblo? Clamando a Dios. ¿Qué hacía Josafat? Había vuelto su mirada al Señor diciendo, no podemos, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Estamos buscando tu consejo. Hermano, ¿me está escuchando allá atrás? Cuando se busca a Dios, Dios se deja encontrar. Pedid y hallaréis. Pedid y hay respuesta. Pedid y hay respuesta. Toca y se abre. Busca y encuentra. Mira lo que dice. De momento el Espíritu de Jehová se movió en la reunión. Y dice que le dijo Dios en el verso 15. Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú rey Josafat. Jehová os dice así. Puerto Rico, escucha. Iglesia de Cristo, escucha, porque esta palabra me dijo el Señor que la compartiera hoy. Yo soy obediente. No temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. A veces sentimos que somos tan minoría y tan minoría ante toda esta ola de maldad tan grande. Y el Señor nos dice, no tengan temor. No tengan temor ante ninguna situación. Aleluya. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Aleluya. Lo voy a repetir. Dios se aparece hablando por el Espíritu proféticamente en la reunión y les deja saber que esta guerra no es de ustedes. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Y el verso 16 da directrices. Mañana van a descender contra ellos. O sea, ustedes van a hacer lo que de costumbre hacen. Ponerse en fila y parecer que van a pelear, ¿no? Descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Ya Dios sabía por dónde ellos venían. El enemigo, lo que es tan y tan y tan torpe, que Dios sabe qué cosas va a utilizar. Y ya Dios de antemano te da la victoria. Por eso es tan importante tener intimidad con Dios, para saber por dónde es la cosa. Aleluya. Mira lo que dice, mira lo que dice. Aleluya. Y sigue diciendo, y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ustedes van como si fueran a pelear, pero ustedes no van a pelear. Párense, manténganse quietos. Todo ese ejército así paradito. Manténganse quietos, velen, velen. Y vean la salvación que Dios les da. Hagan como si fueran a pelear, pero dejando que sea yo el que pelee. En otras palabras, no es fácil tener a toda esa gente delante y tú como impotente y me van a matar, van a venir contra mí. No hay arma que se haya inventado el diablo que pueda contra ti. Lo dice la palabra y yo lo creo. Sigue diciendo, vamos. Póngase de pie un momento. Porque sacude el sueño si le quiere vencer, porque esta palabra usted la tiene que recibir. Vamos, haga así, haga así. Chara. No le dé a nadie, pero estírese. Eso, eso. Ok, siéntese. Aleluya. Allá en la casa también, ningún jugo de limón ahora. Aleluya, Dios está aquí, aleluya. ¡Qué grande es Dios! Entonces sigue diciendo, verso 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Hermano, hay que tener fe y creer y depender de Dios para hacer caso a estas directrices tan impresionantes. Oh Judá y Jerusalén, le dice Dios. Y hoy yo me atrevo a añadir, iglesia de Cristo. No temáis ni desmayéis. No teman ante nada. Y luego le dice el Señor, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Cuando Dios da una palabra, más vale que la creas y que acciones a través de esa palabra y que medites en esa palabra y confíes plenamente en esa palabra. Era un escenario totalmente adverso. Era una multitud que venía contra ellos y Josafat destaca y le dice a Dios, tú no nos permitiste pasar por allí, los dejaste allí, pasamos por el lado y ellos en vez de responder con amor, mira lo que hacen, vienen contra nosotros. Y dice la palabra, verso 18. Todo lo que he hecho es leer la Biblia. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, porque ¿qué él estaba esperando? Que Dios diera las directrices. Después que Dios te habla, no seas rebelde, haz lo que Dios te dice. Sea agradecido, honra al Señor. Sigue diciendo, rostro a tierra, y como lo hizo el líder,
el rey, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. El temor no pudo impedir que ellos adoraran. Ni la amenaza de aquel ejército pudo impedir que ellos adoraran. La adoración trae rompimiento. La adoración es el sonido que antecede a la victoria. Oh, gloria a Dios. Porque el enemigo no quiere que tú adores, ni que tú alabes al Señor. Pero cuando en medio de la crisis, cuando en medio del dolor, cuando en medio de que te sientas rodeado, tú puedes adorar al Señor, se produce una gloria extraordinaria sobre tu vida. La atmósfera cambia y todo se torna en tu favor. No es fácil alabar ni adorar cuando estamos intimidados y llenos de temor y malas noticias están con nosotros, pero cuando adoramos al Señor es que le estamos diciendo: yo en ti confío. Vamos, denle un aplauso al Señor. Yo en ti confío, yo en ti confío. Esa acción de Josafat es admirable. Esa acción del rey Josafat es admirable, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Como rey se inclinó, se humilló y dio gloria al Señor, y eso hizo y provocó que el resto del pueblo así mismo lo hiciera. Gracias, Señor. Y se levantaron los levitas, porque ¿de dónde vienen los levitas? Que la ciudad de Judá, ¿de qué es? De los adoradores. Aleluya. Y se levantaron los levitas. ¿Dónde están los levitas aquí? Vamos, tocar esa cosa ahí, dale, Isaac. Los levitas comenzaron. Oh, rabashakata, rabasokotabaya. Adorar. Póngase de pie un momento, que no he terminado, pero es un momento de adorar y glorificar, porque Dios te da la victoria en medio de la crisis. Dios te da la victoria en medio de la enfermedad. Dios te da la victoria en medio de la escasez. Dios te está dando la victoria. Dios te está diciendo: sobre tus hijos yo tengo total dominio. Sobre tu casa yo estoy, aleluya. Sobre los tuyos yo tengo dominio. Todo va a estar bien. Solo hay que creer lo que Dios está en control. Adore, adore, adore. Bésele bequeya, rebaso condaya. Mondaliande le besera bacaba. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Dónde está la voz fuerte y alta? Tomen esos micrófonos y alaben al Señor. No cántico, adoración, exaltación. Vamos, venga, venga. Todavía no se había visto, pero ya estaban celebrando. Todavía no habían visto la victoria, pero ya estaban celebrando. El contrato no se ha firmado, pero ya comienza a celebrar. Oh, gloria a Dios. El Señor te está hablando algo grande. Viene, adoren, adoren, hablando, adorando. Recabacera batalla. Adórale con alta voz, en alta voz. Erra basaya. Eso es. Allá en tu casa, adórale. Allá en tu casa, levántate. Adórale. Se cababasaya. Esa adoración precede a una grande victoria. Esa adoración. Se va el desánimo, se va la tristeza, se va el temor. En el nombre de Jesús, se va la incredulidad. Y rabasakatabasaya. Fuera la incredulidad. Y no lo hay. La escena es un desafío de fe. Dios habla que va a haber victoria. Dios habla que va a haber victoria. El pueblo lo está tomando y está adorando y está agradeciendo la palabra entregada. La palabra entregada. En el nombre de Jesús le ministramos la paz de Dios sobre la hermana. Escuche bien. Oh Dios.
Escuche esto. Ellos hicieron todo este acto la noche anterior. Y se levantaron los levitas. Y cuando se levantaron por la mañana, hicieron exactamente lo que se le había indicado. Y mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y dijo unas palabras que todavía hoy resuenan en nuestra mente y nuestro corazón, y le dice, como hoy te dice el Señor: oídme, Judá, y moradores de Puerto Rico y las naciones. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido el consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen. Qué clase de guerra más rara esa. Que cantasen y alabasen a Jehová. Se pusieron la ropa real, se pusieron las ropas sagradas, los vestidos de ornamento sagrado. Salían la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonando cánticos de victoria. Siempre cantaremos un cántico de victoria antes de entrar a la guerra, declarando a los aires, declarando a la atmósfera y declarándole a Dios que en Él confiamos. Aleluya. ¿Qué pasó, pastora Diego? Yo le estoy leyendo la Biblia. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Por eso la adoración es tan importante. Por eso cuando subimos a cantar, no es una escena, no es una cena para nosotros que nos vean bonitos y que cantemos lindo. Es para exaltar y entronar al Rey de Reyes. Es para espantar a los espíritus inmundos. Es para crear una atmósfera donde el Espíritu Santo se mueva, donde el poder de Dios se manifieste. Aleluya, aleluya. Y cuando comenzaron a entonar cánticos, ¿sabe lo que hizo Dios? Dijo: ahora sí, el Señor trajo confusión. De tal manera que puso contra los hijos de Amón de Moab y los hijos de Seir, los emboscados ellos mismos, que venían contra, escucha bien, venían contra el pueblo de Dios. La adoración, los cánticos, la alabanza, la gratitud y la confianza absoluta en Dios provocó que ellos se mataron unos a otros. El que viene contra ti lo hace sin mí, dice Jehová. Si eso fuera poco, después te sigue leyendo. Fue tanta la torpeza de esa gente de atreverse a ir contra un pueblo que tiene a un Dios tan grande, que ellos mismos se aniquilaron. Créeme que Dios es fiel. Y si Dios te ha dado una palabra, créele lo que Dios ha dicho. Luego dice que vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud. He aquí que ellos estaban en tierra muertos, pues ninguno escapó. Ponme lo próximo, que está bien bueno. Vino entonces Josafat, el rey. ¿Y qué hizo? ¿Tú estás listo para lo que viene próximo? La riqueza del impío, del que te ha perseguido, de los que han hablado contra ti, de los que te han hecho la guerra. Ellos están amontonando, y que amontonen, Gilberto, mucho, porque Dios va a hacer un traspaso. Alguien sabe que viene un traspaso. Dice la Biblia, aquellos que se burlaron de ti, aquellos se reían de ti, dice la Biblia, que vinieron a despojarlo. Entre los cadáveres había mucha riqueza, vestidos, alhajas preciosas, tomaron para sí. Era tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Vamos, extienda su mano, que algo grande viene. Vamos, ¿dónde está la adoración que antecede una victoria? ¿Dónde está ese sonido que antecede una victoria? Vamos. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Alguien que lo celebre. La batalla
voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Si alguien necesita la oración en esta noche, puede pasar. Pero la palabra es clara. Cuando no sepas qué hacer ni a dónde acudir, cuando todo se cierra, cuando parece que todo va en tu contra, clama al Señor. Clama al Señor. Clama al Señor. Habrá respuesta, créeme que la habrá. Oh, gloria al Señor. Dios es fiel y verdadero. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Pastor José, venga. Bosha Katarabasaya. ¿Alguien más? Oh, gracias Jesús. Pastora Zulema, una dama que necesita la oración. Y quiero decirle a todo el pueblo que me está viendo, Cristo viene, pero entre tanto Él viene, tenemos que seguir predicando de ese Dios tan grande y tan poderoso que tenemos, y aprendiendo cada día a depender más de Él, menos de nosotros y más de Él, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios es fiel y es verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, presento a los que están a través de la televisión y que están llamando, los que nos ven a través de las redes. Señor, los que puedan estar aquí también, que necesiten, Señor, sean despojados del temor, del miedo, y que comiencen a confiar plenamente en ti, Señor, porque tú eres quien da la victoria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu pueblo pueda entender que teniendo tu afirmación, tu protección y tu palabra en nosotros, Padre, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortalece a tu pueblo. No importa lo que se levante, nosotros estaremos seguros y confiados en ti. En el nombre de Jesús, permite que esta noche, si hay algún enfermo, sea sano de toda enfermedad. Reprendemos todo espíritu de enfermedad conforme a Isaías 53:5. Hablamos salud para doña Marta, para Frico, Señor amado, para Martita, Señor, allá la pastora, para todos los que están, hermano Daniel, Padre Pipino, pon tu mano, y todos los que puedan estar padeciendo, Señor, de alguna enfermedad, enviamos tu palabra de sanidad sobre ellos, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el pueblo? Una vez más. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Gracias, Señor. Intercesores suban.